Hola, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestro Centro Espírita Rutas de Luz. Vamos a iniciar nuestras labores, primero con la oración, a nombre de la encargada de Aide Chica. Iniciamos con la oración, entonces les pedimos a todos que cierren sus micrófonos y nos concentremos. Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Cerramos los ojos y nos concentramos para dar inicio a esta oportunidad de reunirnos el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestros hermanos encarnados y desencarnados, con un fraternal saludo para que todos los presentes comprendamos en este día la conferencia a cargo de nuestra hermana Piedad Telles y conectarnos con las enseñanzas que ella nos va a impartir. Oramos por la fortuna que tenemos en este momento al podernos reunir y aprovechamos para pedir por la paciencia de nuestros hermanos que hoy sufren en la guerra que se está viviendo en Ucrania, al tener que ocultarse, que no pierdan la fe. Oramos por los presidentes que en este momento son protagonistas de un conflicto que afecta a toda una comunidad y al mundo, porque esto nos genera preocupación, angustia, y que entre todos los que estamos lejanos, que sentimos ese dolor, que podamos orar por nuestros hermanos y tengamos esa tranquilidad de que este conflicto va a desaparecer. A nivel mundial, también por nuestros hermanos que sufren violencia, hambre, maltratos y enfermedades, y sobre todo para que reconozcamos la necesidad de cambio a nivel moral y espiritual, porque sabemos que nuestro Padre Dios nos ama y Jesús nos fortalece. Debemos unir nuestras plegarias para que podamos concientizarnos y sanar nuestros corazones, y que nuestro Señor Jesús nos bendiga a todos y que así sea. Que así sea. Bueno, entonces les damos las bienvenidas a todos con esta oración. Vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy, nuestra hermana Piedad Telles, de la Casa Espírita, psicóloga social comunitaria de la UNAD. Tiene experiencia en trabajo comunitario y psicológico en infancia y adolescencia. Nació en este hogar espírita. Coordina el departamento doctrinario del Centro Espírita Rutas de Luz. Es cofundadora del Hogar Infantil Rutas de Luz. Es secretaria de la Asociación Médico Espírita AME. Y hoy nos va a deleitar con el tema El amor de Jesús como legado a Francisco de Asís. Entonces les pedimos a todos pues que tengan silenciados sus micrófonos, que prestemos mucha atención a nuestra expositora y ya, te damos la palabra, Piedad, para que inicies. Gracias. Listo. Les damos la bienvenida a todos los compañeros que nos acompañan aquí en el Centro Espírita, también a nuestros espíritus guías y protectores y a los compañeros que están virtualmente. Bueno, el tema en el día de hoy, como lo había dicho nuestro querido Johnny, es sobre entonces, la conferencia en la tarde de hoy es el amor de Jesús como legado a Francisco de Asís. De donde sacamos una información es de el libro Francisco de Asís y Francisco el Sol de Asís, que lo psicografió Divaldo Pereira Franco con César Praga. Y el libro de Francisco de Asís es Por el Espíritu de Mirames. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran,
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán oídos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os vituperen y os persigan, cuando hablaren toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros. En vuestras oraciones recordad que vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades antes de que se las pidáis. Es así como debéis orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Bien, con estas enseñanzas que el Maestro Jesús dio sobre las bienaventuranzas, muchas de estas personas quedaron tan impregnadas, tan conmovidas, y de allí fue donde el Maestro Jesús comenzó su tarea con los discípulos. Entonces, Francisco de Asís, cuando empieza a conocer sobre la vida del Maestro Jesús, él quiere ser uno de sus discípulos. Entonces, nos dice que Francisco de Asís nació en Giovanni di Pietro, en Berdoni, en Asís, entre el año de 1181 a 1182. Esa fecha no se tiene exactamente. Dice que su padre era Pedro Bernardone y su madre era María Picallín. Nos dice que Francisco creció dentro de una envidiable tranquilidad, cerca de todos los afectos de sus padres, de los cuidadores y empleados, y dice que él cultivó muchos amigos. Francisco tenía algo muy bonito desde muy temprana edad, siendo un niño muy chiquito. Él era muy amado y muy querido por todas las personas porque tenía esa amabilidad, esa cortesía, esa generosidad con todas las personas que siempre llegaban a su vida. Y Francisco, a medida que fue creciendo, se compenetraba mucho con su señora madre. Entonces dice que Francisco mantiene una hermosa relación con su madre y ella sabe que él tiene una misión grande. Por eso debe hablarle siempre con verdad y sinceridad, pues nota que Francisco sabe
del amor que debe dar a su prójimo. María Piccagini, cuando ella estaba en el periodo de gestación, ella tenía ese amor tan grande de estar encinta, y cuando estaba en ese proceso, ella oraba mucho. Ella se dirigía mucho al Padre Celestial y le daba gracias por esa oportunidad de darle a su hijo. Y allí se presentó un fenómeno muy bonito, que una de las criadas que trabajaba con la señora María Piccagini, ella visualizó que iban a ser un ser muy especial, un ser muy radiante, y cuando Francisco nace, esta mujer le confirma a María que el hijo que ella ha dado a luz va a ser un verdadero misionero. Y es así que los hechos en los cuales, los hechos espirituales, los hechos espirituales ejercían sobre él una gran influencia. Le gustaban tanto las historias de Jesús que su madre y Jarla le contaban así cómo sentía esa nostalgia de la época del maestro, como si hubiese participado íntimamente de todos los detalles de su vida. Entonces, Francisco de Asís, desde muy pequeñito, cuando Jarla y su madre le leían esas historias, él sentía esa nostalgia, como decir, yo estuve como en esos momentos, en esas historias, y es allí donde él, estos hechos que le volvía a su memoria, le daban la paz, le daban la tranquilidad, y especialmente porque había una gran sintonía con todas las personas que lo rodeaban. ¿Quién era Jarla? Jarla era, pues como le digo yo cariñosamente, las nanas que cuidan a sus niños, y ella tenía una espiritualidad muy grande y se entendían muy bien con María, y esto hacía que la formación de Francisco fuese cada vez más sólida en cuanto a enseñarle las buenas relaciones que debía tener. Su padre, pues lógicamente era todo lo contrario, y él le decía que debía cambiar esos pensamientos y esa forma de ver a todos los demás con compasión, porque él notaba que Francisco de Asís, cuando trataba con las personas, Francisco era muy sutil, muy amable, muy amoroso, muy cariñoso, y su padre no le gustaba eso. Entonces le decía, los empleados son los empleados y los patrones somos los patrones. Nosotros tenemos que tener una gran distancia entre los dos. Francisco de Asís le decía con todo el respeto, no, padre, no comparto ese pensamiento porque no me nace tratar a las personas como tú las tratas. Entonces el papá era un poquito como rudo en el trato con las personas. Se presentó un fenómeno que Francisco estaba muy compenetrado con los empleados, y él toma la decisión de decirle a Francisco que si él no cambia la actitud de ser más rudo, más firme, pues él tendría que encerrarlo. Y lo encierra en una habitación por un largo tiempo. Lógicamente su mamá y Jarla van a visitarlo, a darle fortaleza, pero Francisco sabe que ahí está empezando su primera prueba. Francisco de Asís le dice, padre, siento que nací para alguna misión en esta bendita tierra. El oro me invita a las extravagancias que mi corazón desaprueba, intentando convencerme que mi camino es diferente y que debo hacer una cosa en favor de los sordos y ciegos que andan conmigo. ¿A qué hacía referencia Francisco de Asís? A los sordos y ciegos, aquellas personas que, siendo que veían y escuchaban, estaban en los caminos desviados, estaban totalmente en la puerta ancha, y él sabía que él debía ayudarlos, orientarlos, aconsejarlos para que estas personas cambiaran. Él sabía que estas personas se podían orientar y se podían darles unas mejores pautas para sus vidas. Entonces Francisco, después de que habla con su papá, el papá dice, lo mejor es que tú vayas y conozcas qué es lo que tienes, qué posees, y después vas mirando. Resulta que Francisco
hace caso al padre y él se va a una hacienda. Y en esa hacienda él se encuentra con este abuelito que se llama Basilio. El abuelito tenía nada más ni nada menos que 75 años. Basilio, al ver a Francisco, se siente en paz, se siente tranquilo, se siente en esa confianza y él empieza a contarle su historia. Le dice que a los 15 años vio cómo sus padres fueron decapitados en Roma. Dice que para él fue algo muy doloroso porque pidió misericordia a los verdugos y estos le dijeron que ellos deberían morir. Entonces, a partir de esa edad, lógicamente, Basilio fue hecho esclavo. Y dice Basilio que para él lo más bonito ha sido que su vida ha sido muy dura, pero lo que lo ha mantenido vivo es el amor de Dios. Siempre que a él le pasaban situaciones muy dolorosas, muy tristes, él se escondía en la oración con el Padre Celestial. Y cuando mantenían ese diálogo con el Padre Celestial, Basilio se sentía fortalecido para seguir aguantando las injusticias que muchas veces sus patrones daban a Basilio. Y Basilio le dice a Francisco que es como muy joven para él seguirle contando su historia, pero Francisco le dice, no, yo quiero saber más de tu vida, cuéntame. Entonces él se quita la camisa y le muestra la espalda y Francisco queda como impresionado de ver cómo estaba lleno de llagas, de todos los látigos que recibió. Y Basilio le dice que gracias a Dios la prueba más dura fue cuando a él le quitaron una de sus partes íntimas. Y dice, si yo me salvé fue por la misericordia de Dios y porque un buen hombre que sabía mucho sobre hierbas me salvó. Entonces Francisco quedó como impresionado de todo ese dolor que vivió Basilio y se dio cuenta y hacía la reflexión de que estos seres debían ser comprendidos y tratados con mucho amor. Y es así que Francisco, después de haber tenido una linda conversación con Basilio, él se va a meditar en una hamaca. Y él estaba meditando en la hamaca y él decía, mi padre debería ser más justo, mi padre debería ser más comprensivo con estas personas, porque lo que estas personas trabajan en la hacienda tienen más derecho de lo que yo tengo. Entonces él hacía esas meditaciones y cuando él estaba haciendo esa meditación, resulta que apareció Folly. Folly es una esclava de 17 años, igual quedó ella huérfana, pero su madre le enseñó la religión cristiana. Folly estaba muy agradada con la presencia de Francisco porque estando ella relativamente lejos de él sentía tranquilidad, sentía armonía, sentía esa confianza. Y ella decía, este personaje es un ser totalmente diferente a los amos. Entonces, mientras los dos estaban meditando en ese momento, llegó el capataz. Y el capataz le dijo a ella que iba a castigarla por estar ahí mirando a Francisco y por estar ahí donde ella no debería estar. Entonces, Harla se asustó, Francisco se despertó y le dice Harla a Francisco que ella tiene miedo cuando él se vaya de la hacienda porque él sabe que ella sabe que el capataz va a ser supremamente dura con ella y la va a castigar. Entonces Francisco le dice que se tranquilice, que comparta con sus compañeros, pero que nada de violencia se va a ver en ese día. Entonces, Francisco da la orden al capataz inmediatamente de que todos los empleados y los trabajadores descansaran esa tarde y que se les diera una muy buena cena. Entonces el capataz le dice que jamás se permitiría que los trabajadores dejaran toda una tarde de trabajar porque eso eran pérdidas para la hacienda y el padre no permitía esa situación. Entonces le dijo, sí, vamos a hacer una reunión con los empleados, ellos pueden cantar, ellos pueden ir a visitarse los unos con los otros
pero los esclavos quedaban como tan raro, nadie nos había tratado con tanto amor y con tanto cariño. Y Francisco les dice que pueden hacer todas esas cosas, bailar, cantar, reunirse con sus amigos, si tenían ahí familia, reunirse con su familia, y esto al capataz lógicamente no le gustó mucho. Francisco nota la inconformidad del capataz, pero al igual le pidió que a partir de ahora los empleados fueran tratados con mucho amor. Entonces el capataz le decía que ellos se debían tratar como se debían tratar, porque si uno no les castigaba o si uno los dejaba a ellos hacer lo que quisieran, pues no iba a funcionar la hacienda. Y Francisco le dice, desde que yo venga a esta hacienda, no quiero volver a saber de látigos, no quiero volver a ver gente lastimada. Entonces, el capataz no le gustó lo que le estaba diciendo a él y Francisco le dice, y me voy a llevar a Harla. Harla viaja esta noche conmigo y va a ser una compañera más para mi madre. Entonces, el capataz ya tenía planeado todo lo que le iba a hacer a Harla. Y le dijo, no, yo te la puedo mandar mañana. Entonces le dijo, no, ella viaja conmigo esta noche. Entonces, todo lo que este hombre tenía planeado de hacerle, cosas muy maquiavélicas, se le daña. Y lógicamente, Francisco se lleva a Harla y en el camino le dice que no va a volver a saber sobre el dolor. Entonces, cuando Francisco llega con Harla, su madre, con Folly, perdón, la mamá y Harla la reciben con mucho cariño y con mucho amor. La mamá se da cuenta de que ha sido una niña que ha sufrido mucho y le dice que va a ser otra de sus hijas más a las cuales ella cuidará y velará por su bienestar. Harla le dice que cuente con ella como una segunda madre, que siempre puede contar en todo momento, en toda situación que ella viva como una consejera más. Entonces se hicieron muy buenas amigas y lógicamente Folly agradece a ellas por tanto amor, por tanto cariño que hacía muchos años no sabía que era un sentimiento tan sincero y tan puro. Bien, Francisco de Asís, sus amigos fueron muy pocos. Sí tenía amigos, lógicamente cuando él empezó a crecer, amigos de parranda, amigos de diversión, pero él entabló una amistad muy bonita con Shaolin. Shaolin era un ser muy espiritualizado. Él tenía conocimientos sobre Buda, Krishna, sobre la espiritualidad. Él sabía sobre la ley de causa y efecto. Y con Francisco como que se sintonizaron y se hicieron esos amigos y esos hermanos espirituales y ellos se contaban todo. Y Shaolin le dice que él quiere ser como un misionero del Maestro Jesús, que él siente que su vida es para entregársela al Maestro Jesús y es cuando le dice que toma la decisión de hacer parte de las cruzadas. Entonces Francisco de Asís le dice, no, tú no puedes hacer parte de las cruzadas porque las cruzadas no es lo que nos dicen. Las cruzadas traen dolor, sufrimiento, guerra y desolación. Y Shaolin le dice, no, a mí me han dicho que somos los que divulgamos la paz sobre la tierra, que los traidores deben ser ajusticiados. Entonces Francisco le dice, no es cierto. Y él le dice simplemente, medita, investiga bien, pero no es lo que nos están diciendo. Shaolin viaja a Venecia y cada uno ya después coge por diferentes caminos. Después cuando regresa, Shaolin se entera de todas las obras maravillosas y todo lo que está haciendo Francisco y él se toma la bandera de pertenecer a la comunidad de Francisco de Asís. Él se cambia el nombre por Fray Luis y es uno de sus mayores compañeros fieles y constantes. Francisco pues empezó a tener manifestaciones cuando él descansaba y una voz le decía, la iglesia precisa de tu trabajo, vivencia y sacrificio. Entonces, todas las noches que Francisco hacía sus oraciones, que él oraba, que él meditaba, la voz se le manifestaba a medianoche y le decía, la iglesia precisa de tu trabajo,
vivencia y sacrificio. Entonces él le quedaba sonando eso, pero decía, pero si yo no tengo iglesias, no entiendo. Entonces él se fue, le comentó a la mamá el sueño, la mamá sí sabía lo que estaba sucediendo y le dice que ya se acercaba la hora de su misión. Entonces él le decía, más adelante esa voz te va a seguir instruyendo, te va a seguir orientando y lo que ella te diga, tú lo tendrás que hacer. Y es así que Francisco escucha esa voz y le dice, la iglesia necesita de tu trabajo, de tu vivencia y de tu sacrificio, no para reformarla de una sola vez, sino para hacerlo con continuadores ejemplos y con la ayuda de millares de trabajadores. Entonces, esa iglesia que Francisco tenía que empezar a construir era la iglesia donde iban todas las personas a orar, eran todas las personas que sufrían, que no encontraban consuelo, que se encontraban desorientadas, que decían que Dios no existía, que Dios era injusto. Entonces Francisco tenía que empezar a evangelizar a estas personas. Lógicamente, este espíritu amoroso le dice que tendría un grupo de amigos que serían constantes y fieles para seguirle en la tarea que él iba a realizar y que se necesitaba sobre todo de ese cambio en la vida por el desapego, el orgullo, dejar todas estas situaciones de imperfección para que los seres entendieran y comprendieran cuál era el amor. Entonces, Francisco de Asís empieza a restaurar la iglesia de San Damián. Cuando él llega a la iglesia de San Damián, se da cuenta cómo está decaída, está toda destrozada, y él empieza con sus amigos a empezar a arreglarla. Y le dicen que hay un vicario o un sacerdote que le puede hacer el favor de regalarle unas piedras para arreglar la iglesia de San Damián. Francisco se va a donde este sacerdote y este sacerdote lo mira de una forma desagradable y le dice que el pueblo es el que tiene que pagar los arreglos de la iglesia y que el pueblo tiene que satisfacer las necesidades de los sacerdotes. Entonces Francisco le dice, pero es que muchas de esas personas no tienen nada que comer, esas personas viven con lo necesario, muchas aguantan hambre, y él empezó a exhortar las necesidades que vivían las personas en aquella época y las situaciones por las cuales estaban pasando. El sacerdote, como era una persona prepotente, orgullosa, era una persona muy estudiada, le dijo que no, que él le vendía las piedras, mas no se las regalaba. Entonces Francisco le dijo, listo, entonces yo le voy a traer el dinero y cuando le traiga el dinero, entonces quedamos a paz y salvo, pero me puedo llevar las piedras. Y le dijo, sí, se las puede llevar, pero me tiene que pagar. Francisco regresa y le entrega las monedas al sacerdote. El sacerdote, cuando recibe las monedas, él se las lleva para su habitación y las deja encima de la mesa. Cuando ya estaba en altas horas de la noche, él le dio por coger las monedas y las monedas se prendieron. Entonces se quemaron, se quemó las manos. Y cuando se quemó las manos, él tiró esas monedas y dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces él escuchó una voz que le decía, tú prometiste ser un discípulo mío, has faltado a los votos que has dicho ante mí. Entonces, ¿cuáles eran los votos? Los votos de pobreza, obediencia y castidad. Y ese sacerdote se da cuenta de que esas monedas realmente estaban de las necesidades de las personas. O sea, las personas lo dieron con todo el amor, con todo el esfuerzo y con todo el sacrificio, y ese sacerdote no se dio cuenta de eso. Todo lo que le había hecho Francisco de Asís era cierto. Entonces, él se quedó reflexionando, meditando toda la noche, y como si fuera por arte de magia, él dijo, no, yo realmente he sido una persona que no he cumplido con los mandamientos. Y le dice a Francisco, al otro día madruga, busca a Francisco y le devuelve las monedas y le dice, agradezco por la reflexión que me hiciste de mi vida y quiero ser parte de tu comunidad. Entonces, el sacerdote
se convierte en un trabajador más de Francisco de Asís. Luego Francisco de Asís pasa muchas situaciones de compromisos, en entrega, en ayudar a muchas personas. Y Francisco es admirado por toda la comunidad y es conocido por las demás ciudadelas cercanas de Asís por todo el amor y el cariño que él entrega a los demás. Y hay una historia muy bonita que se llama la curación divina. Francisco de Asís se dirige a la ciudadela de los leprosos, así era conocida en Asís, y allí empieza a evangelizar a todos estos hermanos. Las personas los miraban a ellos como la epidemia más grande, los ultrajaban, los humillaban, casi nadie se atrevía a entrar a las ciudades porque eran golpeados, muchas veces eran humillados de la forma más dolorosa, que estas personas se sentían poco amadas y queridas. Entonces, Francisco empieza a estudiar esta situación y dice, no es justo que ellos sigan viviendo aquí como animalitos escondidos en un hueco. No, hay que motivarlos. Y él les leía mucho el Evangelio, y estas disertaciones hacía que estas personas se sintieran amadas, consoladas. Muchas reflexionaban y se daban cuenta que eran más las enfermedades espirituales que tenían que las propias físicas. Entonces Francisco delega en Fray Pedro y Fray Pablo que fueran a visitar otras ciudades de leprosos. Y ellos se fueron llevándoles medicamentos, alimentos, para poderlos ayudar. Y como vemos acá, pues lógicamente ellos todo lo hacían con el mayor amor, con la verdadera entrega, y estos frailes llegaban con el más puro amor hacia estos hermanos a llevarles el consuelo y les daban la bendición por parte de su amado Francisco de Asís. Aquí recalcan que cuando Francisco de Asís mandaba a sus frailes a estas tareas, a estas misiones, lo bonito era que muchas de estas personas cambiaban su forma de vida y se sentían arrepentidas de las cosas que de pronto ellos habían realizado en su vida. Y esto hacía que se volvieran como multiplicadores de las enseñanzas que estaban recibiendo por parte de Francisco de Asís y también de sus frailes. Entonces estos frailes llegaron a donde el leproso Tanallí, que los recibió con blasfemias. Este leproso los impactó a los frailes por su forma física, como estaba, ¿sí? La dejadez, la forma en que él impregnaba tanto odio. Entonces él les contesta, no necesito de sus bendiciones, ellas de nada sirven. Él siempre respondía con esas palabras, con altanería. Y lógicamente los frailes decían, no, esta persona hay que envolverla en amor, porque Francisco de Asís nos enseñó que al que más reniega, más blasfema de Dios, es porque más necesita de nosotros. Entonces, cada vez que ellos iban donde Tanallí se les decía un poco de cosas y ellos simplemente se ponían a hacer oración. Los frailes lo escuchaban con tanto amor, sin entrar en discusión con él, y lo envolvían en esa oración para que estas oraciones le ennoblecieran su alma. Tanallí había momentos en que él decía que no entendía lo que le pasaba, pero que él no necesitaba de nadie, ni siquiera de Dios. Él decía, yo no necesito de nadie, no necesito de Dios. Entonces Fray Pedro, que era un hombre fuerte y decidido, actuó sin permiso del enfermo, lo cargó y lo llevó ante Francisco. Dijo, no, Tanallí no nos va a quedar grande, él tiene que doblegarse ante lo que estamos haciendo porque le traemos alimentos, le traemos agua, lo tratamos bien y él nos responde siempre con altanería. Rebelde. Muy rebelde. Entonces se lo cargó. Cuando llegan allí, Francisco de Asís le dice, les hace un llamado a ellos y les dice que estaba muy mal hecho haberlo traído en contra de su voluntad.
Pero entonces, Fray Pedro le dice, pero es que míralo cómo está, en la situación en que está su cuerpo, esa lepra tan horrible que él tiene. Entonces Francisco se queda meditando y dice, sí, esta persona necesita de nuestra ayuda, de nuestro consuelo, y les pide disculpas a sus frailes por haber sido un poco duro, pero cuando él lo voltea a mirar a Tanallí, él se conmueve de verlo. Y Francisco cogió al leproso y viendo sus heridas, el olor insoportable y su cuerpo era una llaga y el enfermo no soportaba la ropa sobre su piel. Entonces imaginémonos cómo sería la piel de él llena de llagas en carne viva, el dolor. Y eso para Francisco fue algo muy reflexivo porque él se dio cuenta de que el Maestro Jesús tenía razón. Y es cuando escucha esa voz y le dice, cuida de estas mis ovejas. Ellas son hijas del Calvario, agredidas por sus propios destinos. Entonces, démonos cuenta que ahí a Francisco de Asís le decía, estos leprosos están viviendo su ley de causa y efecto de un ayer y otros la están viviendo de esta vida. Entonces, Francisco se da cuenta de que Tanallí es un ser demasiado rebelde, orgulloso y que necesita del verdadero y puro amor. Entonces, ¿qué hace Francisco? Fue pasando sus manos por todas las heridas y estas se fueron cerrando. Tanallí se levantó de la tina y besó los pies de Francisco, mojándolos de lágrimas. Cuando Tanallí vio que se curaba de la lepra, él dijo, este hombre es un hombre especial. Jamás nadie me había tratado con verdadero amor, cariño, comprensión, compasión, como él lo está haciendo. Y es allí que Tanallí le da gracias a él por la curación que ha realizado en su cuerpo, y es cuando le dice que quiere ser parte de su comunidad. Entonces él se convirtió en Fray Aprigio. Entonces, Fray Aprigio. Entonces, cuando él empieza a ver todo lo que hacen los frailes, y especialmente Francisco de Asís, que las evangelizaciones que él hacía, que las exhortaciones que él realizaba, las aplicaba para él mismo y también para el prójimo, o sea, que era testimonio, ejemplo vivo del evangelio, pasa y resulta que Fray Aprigio entra en un estado de crisis. Y resulta que él dice, Señor, si me fuese concedido recibir algo de tus manos santas y sabias, si me fuese concedido pedirte alguna cosa como premio para mi corazón, si yo pudiese elegir un camino libre y espontánea voluntad, yo te pediría que besase otra vez mi cuerpo como lo hiciste antes, con las llagas de la lepra, y sería el hombre más feliz de la tierra, porque ahora solamente ella podrá arrancar de mi corazón el orgullo y la violencia que llevo conmigo desde incontables épocas. O sea, él ya era consciente de que esa imperfección que él tenía era de reencarnaciones muy pasadas. Y llorando, pues él se durmió y le pidió al Padre perdón porque Francisco no merecía ser traicionado. O sea, yo siento que estoy traicionando a Francisco porque todo lo que él hace con ese amor, con esa entrega, con ese desapego, yo siento que todavía habita en mí el orgullo y la violencia. Y es así que al día siguiente, cuando despertó con la luz del sol bañándole su rostro, Fray Aprigio volvía a ser Tanallí, el leproso de Riborto. Se arrodilló ante el beso solar, agradeció profundamente la bondad del Creador y, desatándose el cordón de la cintura, cambió las ropas de franciscano por una común, tomando la dirección de la casa de salud de donde antes salió con rebeldía. Entonces, allí
él agradece al Padre porque le regresa nuevamente la lepra y él ya sabe que con esto o mejora o mejora o mejora. O sea, fue un acto de verdad muy bonito de dominar ese orgullo que él tenía. Y es así que... Y es así que 6 años después murió agradeciendo a Dios y a Cristo la bendición de la lepra, que le hizo corregir desde lo más profundo de su alma el orgullo y la violencia. O sea, él dijo, esta lepra es la bendición más grande. Y se da cuenta que la enfermedad para él fue la bendición de cambiar espiritualmente, no tanto físicamente, sino espiritualmente. Bien, entonces vamos a ver ahora la otra faceta de Francisco de Asís, cómo era con la madre naturaleza. Entonces cuentan la historia de Francisco y el lobo de Gubbio. Francisco, cuando estaba allí en este lugar, la gente le dijo, no, Francisco, vaya, hable con ese lobo, vaya, mejor dicho, dígale que lo vamos a matar, que si vuelve a bajar por aquí, va a ser lobo muerto. Entonces Francisco dijo, tranquilos hermanos, hay que mirar a ver qué está sucediendo con el lobito. Entonces ellos le dijeron, sí, usted como habla con los animales y usted se entiende ahí, pues háganos el favor, y le dice que no vuelva a bajar porque si baja lo vamos a matar. Y Francisco escucha una voz que le dice, Francisco, escúchame, el lobo tiene derecho de quedarse donde quiera que sea, arriesgando también su vida. ¿Hacia dónde lo vamos a mandar? Le decía esa voz. ¿Hacia dónde quieres que lo mandemos? ¿Cómo expulsar y sacrificar a un animal solo para satisfacer personas, algunas sin piedad, hasta con los mismos semejantes? El egoísmo de los hombres es lo que les hace sufrir y no simples animales que piden socorro con los recursos que poseen. Y esto, si nos damos cuenta, en la época de la pandemia sucedió. Cuando a todos nos mandaron a encerrarnos, que veíamos en la China, en diferentes partes del mundo, los animalitos salían como diciendo, venga, nosotros hace ratito que no venimos a nuestro hábitat. Y es porque el hombre le quita a los animales su hábitat, porque primero el hombre, segundo el hombre y tercero el hombre. Entonces son muy pocos los seres que se preocupan por ver que la naturaleza hace parte de nuestras vidas. Y resulta que Francisco escucha la voz que le dice la siguiente frase. Ve, Francisco, a conversar con el lobo. Después de entenderlo, vuelve y conversa con los hombres y ve si los entiendes, lo que creo ser más difícil, ¿sí? Procura hacer una alianza entre uno y otro para que lo que sobra no falte a quien tiene hambre y que después de amansada la fiera no la maltraten, pues casi siempre después de la paz surge el abuso. Entonces Francisco se acerca a ver al lobo y lógicamente pues el lobo ahí se ve gordito, pero el lobito estaba flaquito. Estaba flaquito, feíto, abandonado porque vuelto nada el pobre lobito. Entonces Francisco le dice, hermano lobo, que la paz sea contigo, sea hecha la voluntad de Dios y no la nuestra. Yo soy de paz. Vengo a pedirte en nombre de Dios y de Jesús que tengas paciencia, pues nada va a faltarte, agua, comida y lugar seguro. Basta que tengas un poco de confianza en los hombres, porque no todos son violentos. Muchos son buenos y les gustan los animales. Puedes convivir en paz y comer lo que ellos te den. Entonces Francisco, cuando le dice esto al lobo, el lobito ya estaba ahí como un arequipe, ahí en sus piecitos, diciendo, yo voy a hacer todo lo que usted me diga, Francisco de Asís.
¿Y cómo lo demuestra el animalito? Pues porque él se doblegó ante los pies de Francisco, mejor dicho, la emoción de ese animal no cabía. Y al ver esto, es para que nos demos cuenta que los espíritus están en todos los lugares en los cuales nosotros habitamos y una falange de espíritus encargados de la naturaleza estaban tan alegres y conmovidos de ver esa escena que estos espíritus empezaron a envolver a Francisco de las mejores vibraciones para que cuando él bajara a la ciudad la gente entendiera y comprendiera lo que él les iba a solicitar. Francisco lógicamente baja al pueblo con el lobo y todos dicen, venga, pero a ver, el lobo tenía que ya haberse ido para otro lado. Francisco les dice, el lobo lo que necesita es de nuestro amor, de comida, de agua y de un lugar en donde vivir. El lobo no va a volver a maltratar a nadie. El lobo no va a volver a comerse las ovejas. Simplemente el lobo va a ser un amigo más para ustedes. Entonces los convenció y la aldea quedó en que cada uno se turnaría para darle de comer y de beber al lobito y para que él fuera tratado como un miembro más de la comunidad. El lobito pues lógicamente pasó a su vejez y cuando el lobito ya estaba a punto de desencarnar, él buscó una casita donde se sintiera que él podía morirse tranquilo. Encontró una casucha, dicen ahí, muy humilde y las personas salieron y le hicieron una camita en paja. El lobito se acostó ahí y desencarnó. Entonces, habían seres, como le dijo Francisco de Asís, de corazón muy grande y noble. Entonces, Francisco de Asís, su legado fue, actuemos de modo que puedan leer el Evangelio en nuestras vidas, que es todo lo que nosotros decimos que aplicamos de ser seguidores del Maestro Jesús, pues las personas digan, uy, esa persona realmente es católica o budista o espiritista o mormona porque lo que lee lo predica y lo aplica o lo practica con su semejante. Entonces, Francisco de Asís fue muy reconocido en muchas partes de Asís, de Italia, y fue muy querido por todos aquellos seres que llegaron a tener un contacto con él y se sentían demasiado consolados y fortalecidos con su presencia. Luego Francisco de Asís, por su estado ya avanzado de salud, se enferma. Entonces quedó ciego, tenía antiguas enfermedades del hígado y del estómago, los pulmones no eran los mismos y sufría de dolores por todo el cuerpo. El dolor de cabeza no lo dejaba un solo minuto. No se alimentaba más, los órganos digestivos se habían enfermado y el esófago estaba comprimido. Entonces démonos cuenta que a Francisco le llegó una prueba de desencarnar muy difícil. Adicional a eso, los pies y las piernas se hincharon y la voz empezó a desaparecer. Entre tanto, era admirable su vigor mental. Todos quedaban aterrados de ese vigor mental. De nada se olvidaba y respondía todo lo que se le preguntaba con precisión y acierto. Y aquí quiero recalcar algo muy bonito de Francisco, que cuando él ya estaba a punto de desencarnar, que fue el 3 de octubre de 1226 a los 44 años, Francisco pide que lo lleven al Rancho de Luz, que era cubierto improvisionalmente como una iglesia en el seno de la naturaleza, dentro de la sencillez y de la pobreza. O sea, él decía, yo quiero morir en un lugar donde me sienta sintonizado con mi naturaleza, con la sencillez y con la pobreza. Y es así que los frailes ven que Francisco de Asís, el espíritu de él, había un fraile que era el fraile Maceu, que tenía una evidencia muy bonita, vio como el espíritu de Francisco se encendía en una luz súper hermosa, muy radiante, y Francisco de Asís ya sabía que le quedaba muy poco tiempo, y él dice que ya no quiere
que quiere, antes de salir de su cuerpo, él quiere ir al hospital de los leprosos. Sus frailes, con todo el amor, con todo el cariño, lo llevan al hospital de los leprosos, y cuando Francisco es anunciado de que va a ir al hospital de los leprosos sienten esa alegría, otros lloran de la emoción. O sea, yo digo, Francisco ya estando en sus últimos halitos de vida, fue algo muy bonito. Él cogía y esparcía sus manitas, lo levantaba para bendecir a las personas, porque Francisco estaba muy agradecido con todos, porque él decía que el que mayor valor que él guardaba en su corazón eran las enseñanzas de estas personas. Entonces, cuentan en el libro que Francisco medio tocaba lo que podía y tocó 2 leprosos. Y dicen que esos 2 leprosos que él tocó, esos 2 leprosos se curaron. Francisco desencarna, pero antes de este hecho, él dirige una oración muy bonita que me pareció muy reflexivo, y era que agradecía primero a Dios por sus padres, por haberle dado la oportunidad de reencarnar en el planeta Tierra, pero sobre todo le agradecía a su cuerpo por haber sido ese instrumento para él poder haber realizado su tarea. Y él agradece a todos los seres que le rodearon, que le dieron su amor, su cariño, su verdadera amistad, y es allí cuando él, haciendo esta oración, desencarna. Y por eso Francisco de Asís se convierte en uno de los seres más admirados y queridos por muchos países. Pero en el hospital de los leprosos. No, en el rancho. Vuelven a llevar. Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amor. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en convencer,
esa piedacita. Sí, cuando él desencarna, Francisco de Asís fue recibido por el Maestro Jesús y por nuestra querida Madre Nazarena. Y Francisco solamente le pide al Maestro Jesús que las personas que se quedan en el plano corporal sean así de ayudadas, de fortalecidas para continuar con la evangelización. Entonces, pues, no sé si tengan preguntas, dudas. Y recalcar. Pues, y de recalcar que Francisco de Asís fue la reencarnación de Juan el Evangelista, ¿no? Sí, Norita. Quedacita, para agradecerle muchísimo, muchísimo por su conferencia y que es una gran enseñanza que nos dejaron estos espíritus evolucionados para que también en lo posible tratemos de hacer cada día las cosas lo mejor posible y hacia el día ponemos en práctica los mandamientos que dejó el Maestro Jesús, que es muy difícil, pero tenemos que luchar por eso. Muchas gracias, Piedacita. Bueno, Norita, con gusto. Bueno, muchas gracias, Piedad. Te agradecemos por esta bonita conferencia. Creo que no hay preguntas, solamente agradecimientos. Ah, perdón, sí hay una pregunta. ¿Se conoce otra encarnación de Francisco aparte de la que fue como Juan? ¿Qué? Es que no te escuché bien la pregunta. ¿Se conoce otra encarnación de Francisco aparte de la que fue como Juan? Pues de lo que yo leí, no. Solamente sé que Juan el Evangelista es la reencarnación de Francisco de Asís, hasta donde tengo conocimiento. Y de lo que habla también el libro de Francisco de Asís, ¿no? Ahí hablas de esa reencarnación de Juan el Evangelista como Francisco de Asís. Sí. Luis Hu ha hecho unas investigaciones, ha dicho que él también ha sido Daniel, el que es conocido en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, un vidente también. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchos agradecimientos a Piedad. Te agradecemos por esta conferencia. Ahora vamos a darle pues la palabra a nuestro director, Germán Telles, y a continuación vamos a darle la palabra a Hugo Telles para el Evangelio según el Espiritismo. Bueno, a todas y todos los que están en la plataforma y en el Centro Espírita, gracias por acompañarnos. Y al mundo espiritual, muchísimas gracias. Y a Piedad, muchísimas gracias por su conferencia tan humanizante. Vemos cómo el amor de Francisco de Asís fue infinito y fue ese gran legado que recibió del buen Jesús, porque Jesús siempre estuvo amando a los más necesitados. Fue el mayor servidor de la humanidad y Francisco de Asís en ningún momento economizó fuerzas para servirle a los demás. Que sea una experiencia y un ejemplo para todas y todos. Muchísimas gracias y felicitaciones, Piedad. Le damos la palabra a continuación a nuestro hermano Hugo Telles para hacer el Evangelio del día de hoy. El tema, la valentía de la fe. Muy buenas tardes para todos ustedes. ¿Ya se está en pantalla? Ya. Para el día de hoy nos corresponde el Evangelio del capítulo 24. Continuamos con No pongáis la lámpara debajo del ceremil. El tema, la valentía de la fe. Edición del Consejo Espírita Internacional 6. Qué interesante el título de este tema, ¿no? La valentía de la fe. Y dice,
A todo aquel que me confiese y me reconozca ante los hombres, también yo lo reconoceré y lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Y aquel que me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Esto está en San Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Y continúa. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. San Lucas 9:26. Y viene la explicación del hermano Allan Kardec. Dice, la valentía de opinar ha sido de gran estima entre los hombres en todas las épocas porque es un mérito desafiar los peligros, las persecuciones, las contrariedades e incluso simplemente el sarcasmo al que se expone. Por lo general, quien no teme proclamar abiertamente ideas que no son las de la mayoría. Se necesita valentía. Y el tema de hoy que nos dio la hermana Piedad tiene mucho que ver sobre la valentía de la fe, con las enseñanzas de Francisco de Asís, ¿no? Se necesitó mucha valentía, la que él tenía, para poder profesar la fe que tenía. En esto, como en todo, el mérito está en razón de las circunstancias y de la importancia del resultado. Cuando se tiene una fe verdaderamente no ciega, sino una fe que es el resultado de la verdad, es el resultado del estudio y del amor, ahí es donde se encuentra el verdadero mérito de enfrentar las dificultades, todos los problemas que puedan venir. Lo que le sucedió a Francisco de Asís y lo que le ha sucedido a muchos seres que han profesado la verdadera fe de las enseñanzas del Maestro Jesús desde cuando Él vino a la tierra hace más de 2000 años a enseñarnos cómo debía ser el amor a nuestro prójimo y cómo debíamos profesar la verdadera fe. Siempre hay debilidad en quien retrocede ante las consecuencias de su opinión y reniega de ella. Con todo, hay casos en que se trata de una cobardía tan grande como la de huir en el momento del combate. Y en estas situaciones en las que estamos viviendo ahora, desafortunada, en vez de que resplandezca el amor del amado Maestro Jesús y de nuestro Padre Celestial, estamos en combates, estamos en guerras. Por de pronto, una fe que no es razonada, una fe que es ciega a lo que nos está conllevando. Pero viendo las noticias de nuestro hermano país, de Ucrania, donde los seres allá están luchando por la fe que le tienen a su patria, a su país, y no huyen, prefieren estar ahí ante el dolor y ante el sufrimiento, porque tienen una fe razonada. Jesús resaltó esa cobardía desde el singular punto de vista de su doctrina, cuando dijo que si alguien se avergüenza de sus palabras, de ese también él se avergonzará, que negará al que lo haya negado, que reconocerá ante su Padre que está en los cielos a aquel que lo confiese delante de los hombres. Qué enseñanza más bonita, ¿no? Que siempre la leemos y la hemos leído muchas veces en el Evangelio, en la Biblia, y pasamos por alto, ¿no? Pero ¿será que Jesús nos niega a nosotros, así como nosotros todos los días negamos a nuestro amado Maestro Jesús de una u otra manera? O como tampoco reconocemos el amor de nuestro Padre todos los días también cuando nos equivocamos. Jesús lo dijo de una forma alegórica, esperando que siempre, siempre lo reconozcamos a Él como nuestro Salvador, como nuestro guía, como el ser que verdaderamente nos ama y que nos llevará a nuestro Padre. Entonces, es una enseñanza que nos está diciendo que tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar. En otros términos, los que tengan miedo de confesarse discípulos de la verdad no son dignos de ser admitidos en el reino de la verdad. Eso es cierto. Si nosotros
Vamos a negar siempre a nuestro Maestro Jesús, el amor de nuestro Padre también. Cuando partamos a la vida espiritual, ¿será que el Maestro Jesús va a salir con los brazos abiertos a recibirnos también, así como lo hizo con Francisco de Asís? ¿O mandará a sus ángeles amorosos, que Él está muy ocupado, vaya, recíbalo a este ser tan especial que siempre me negó, que siempre se equivocó, aunque traté de hacer de Él un ser bueno mientras estuvo en la vida terrestre? Ahora que parte de la vida espiritual, ¿vamos a recibirle de la mejor forma? ¿O su estado de conciencia será el que lo va a llevar a reaccionar y a darse cuenta de que se equivocó? Estos perderán el beneficio de su fe. Todos traemos implícita en nuestra conciencia el amor de nuestro Padre. Sabemos que existe y tenemos fe en un porvenir mejor, más nosotros, los que estudiamos el espiritismo, ¿no? Porque se trata de una fe egoísta que guarda para sí mismo y la oculta a fin de que no les ocasione perjuicios en este mundo. Fijémonos que el ejemplo de Francisco de Asís es maravilloso, ¿no? ¿Qué hizo el padre ante la fe que él tenía? El padre de Francisco lo mandó para una de sus haciendas para que se diera cuenta de cómo se debe tratar al personal, de cómo debe ser duro para que pueda acrecentar su capital. Esa era la intención del padre Francisco de Asís. ¿Y qué consiguió Francisco de Asís allá? Arraigarse más, tener más en su mente y en su corazón esa fe valiente, esa fe donde le decía en su corazón que tenía que ser un ser lleno de amor, un ser lleno de luz. Y lo que llegó allá, a esa finca, a esa hacienda, fue la luz, ¿cierto? Porque abrió los ojos al capataz, abrió los ojos a esta niña que estaba sufriendo, a este ser también, a este anciano que había sido esclavo. Llegó, fue la luz allá. ¿Por qué? Porque tenía una fe verdaderamente en el amor del Maestro Jesús y en el amor al Padre Celestial. En cambio, los que proclaman la verdad abiertamente y la colocan por encima de sus intereses materiales, se ocupan de su porvenir y al mismo tiempo el porvenir de los demás. Qué bonito, ¿verdad? Los que colocan por encima de todas las dificultades, por encima de todos los prejuicios, por encima de lo que pueda perder materialmente en el porvenir, es donde puede avanzar y donde puede hacer progresar también a sus semejantes, lo que hizo el hermano Francisco de Asís y lo que muchos seres hacen a cada momento en este planeta. Lo vemos, lo estamos viendo. Así como hay odio, hay furia, hay rencor. En unos países, en otros, están recibiendo a los hermanos con los brazos abiertos, brindándoles todo lo mejor, llevándolos a sus casas, a sus hogares, dándoles calor, ese calor de hogar, ese calor también ante las inclemencias del clima, ante tantos seres que están sufriendo, los hacen sentir como los hermanos. Y veía la historia también de un ser que está regresando a Ucrania, un joven, y le decía al periodista, pero es que si se va para allá, lo van a llevar que se vaya al frente de guerra para que combata. Dijo, yo no lo voy a admitir, yo no voy a aceptar empuñar un arma para asesinar a un hermano mío que es de Rusia, porque todos somos hermanos, decía este joven, con mucho amor. Yo solamente quiero ir a ver, ayudar a mi familia y ayudar a muchos seres que necesitan de mí, pero no esperen de mí la violencia, no esperen de mí destruir a nuestro hermano. Es un ser que escucha y pone en práctica las enseñanzas del Maestro Jesús con verdadera fe, una fe valiente, una fe que lo va a llegar a enfrentar a muchos seres allá, así estén en contra. Así será con los adeptos del espiritismo, puesto que la doctrina que profesan no es otra que el desarrollo y la aplicación de la doctrina del Evangelio. También a ellos están dirigidas las palabras de Cristo. Los espíritas siembran en la tierra lo que habrá de cosechar en la vida espiritual. Ya lo sabemos. Y
Los que estamos estudiando el espiritismo sabemos que para eso estamos, ¿no? Lo que estamos sembrando acá en la tierra es lo que vamos a cosechar en la vida espiritual. ¿Pero qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué vamos a cosechar? De pronto, ¿será cuando lleguemos a la vida espiritual nuestro crujir de dientes? ¿O será de pronto la aceptación del mundo espiritual, que nos reciban nuestros seres amados, nuestros seres que siempre han estado con nosotros con los brazos abiertos? ¿O llegaremos a sufrir? Allí recogerán los frutos de su valentía o los de su debilidad. Es lo que nos están enseñando, ¿cierto? El capítulo de no colocar la luz debajo del seremín, de no ser egoístas con las enseñanzas que hemos recibido o que estamos recibiendo, de poderlas compartir, de poder buscar nosotros un porvenir mejor y a su vez buscar el porvenir mejor para los seres que están a nuestro lado o para los seres que están necesitando de parte de nuestra luz, esa luz que podemos llevar del Evangelio del Maestro Jesús y de los buenos espíritus. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer la presentación de la exposición para el próximo sábado. Dice Ananías que gracias por... Se me fue el chat. Gracias por estas instructivas conferencias de hoy y gracias a Piedad por la... No más. Por traernos estas lindas enseñanzas. Y los invitamos pues a la conferencia el próximo sábado y a nuestras actividades entre semana. Le vamos a dar la palabra a Hugo para que nos haga el cierre con una oración. Concentrémonos, digámosle a Dios, nos concentre, nos ayude para que estemos sintonizados con esta oración de Hugo Telles. Muchas gracias para todos por la atención prestada en esta tarde. Entre todo, darle gracias a nuestro Padre Celestial por este maravilloso día, por la bendita oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar reunidos por medio del chat y presencialmente también en el Centro Espírita, para escuchar estas enseñanzas del Maestro Francisco de Asís, para que nos sirva para nuestro entendimiento, para que nos sirva verdaderamente en nuestro corazón y en nuestra conciencia como una luz de amor, para que nos guíe y nos pueda llevar cada día por el mejor camino, ese camino que el Maestro Jesús siempre nos está llevando, nos está guiando, el camino de la luz, el camino verdadero, que quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das, por el hogar, por la familia, por la salud, Señor, de cada uno de nosotros. Te suplicamos en esta hora que bendigas a nuestra amada planeta Tierra, Señor. Que permitas que los buenos espíritus guiados por el Maestro Jesús toque los corazones de estos seres, de estos gobernantes que están tomando de pronto caminos equivocados, producto de la rabia, del orgullo, del egoísmo. Te suplico, Señor, que los ilumines para que en su corazón
haya verdaderamente el amor, para que sienta la necesidad de servir, sienta la necesidad de poder trabajar por el bien de nuestro amado planeta. Te suplico, Señor, que bendigas también los hogares de cada uno de los presentes, que en ellos haya la luz, que en ellos haya la salud, haya la paz y la armonía. Te damos gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones y te suplicamos en esta hora, Señor, que se haga tu santa voluntad con nuestras vidas y que así sea. Que así sea. Bueno, les agradecemos a todos su asistencia, su participación. Los esperamos el próximo sábado a la conferencia que ya se indicó y las actividades de entre semana a las 7 de la noche. Entonces a todos un abrazo, bendiciones a todos, bendiciones a Piedad, a Hugo por sus intervenciones y muchas gracias por participar. Que continúen asistiendo.